satisfechos, estar contentos. Ya es otra semana, ya nos vamos acortando. El semestre ya se nos está yendo. Ya se nos está yendo. Entonces, después de que terminé la clase, ¿quién fue? Norma o alguien que me dijo que se dio cuenta que el 6 de noviembre era clase virtual, entonces cambiamos al 30 de octubre, la última clase de miércoles de nosotros, 30 de octubre, es el día en que vamos a calificar el texto paralelo. Ya se los indiqué en el tablón también, y el lunes voy a recordárselos para que, como llegan todos, aprovechen a echarle ganas. ¿Cómo vas con tu texto? Pues todavía me faltan como le hablé el otro día, todavía me faltan los últimos cuestionarios del 12. Me enfoqué a llegar al 11 y estudiar esto para el examen de lunes. Ya después de los exámenes, en los, una semana nos quedaría para el 30. Me tiro. No, les quedan 15 días, porque nosotros examinamos 14. No, pero después que terminen los exámenes, porque así me quedaría. Me queda una semana, tirarme uno diario, porque ya los tengo resueltos en digital. Solo es de copiarlos al cuaderno, nada más ir copiándolos y ya estuvo, ¿verdad? Perfecto. Y nos restó una semana, pero bueno, ahí sí que porque así era. Claro. Estás estudiando 2 veces, pero es bueno. La verdad es de que sí. La verdad es que sí, mire, yo tuve que descargar porque me es mucho más fácil en lo personal estudiarlo en digital. A muchos compañeros dicen que no, y sí, realmente, viéndolo desde el teléfono, no. Pero a Dios gracias, tengo mi tablecita vieja ahí que me sirve, entonces se expande la letra. Sí, pues. Pues descargué la ley también, solo que es la edición 6, aunque me está sirviendo bastante bien. La ley está Fénix. Ya, correcto. Ajá. La ley de amparo. Exactamente, la ley de amparo, ajá. Sí, la sexta edición está buena, es lo mismo. Sí, la verdad es que sí, yo la tengo en físico, la novena, y la tengo, pero uso más la otra, ¿verdad? Ya, correcto. Muy bien, ya por lo menos hay 50 compañeritos y compañeritas. Primero, pues, ahí saquen sus copias. Vamos a platicar hoy sobre el 8. Pero más que leer, explicarles, prepararlos para la llanura, para los casos de la vida real. 8. Incidencias en el trámite del proceso de amparo hasta antes de su resolución final. Ya saben ustedes que la resolución final del amparo es la sentencia. Una sentencia que puede ser declarando con lugar el mismo o declarándolo sin lugar, procedente o improcedente, es lo mismo. Situación del relevo de prueba del proceso de amparo. Yo siempre en todas las clases les he dicho que la mayor parte de litigantes de amparos siempre van a pedir que se abra el amparo por el periodo de ley, siempre. Algunos abogados que ya tienen muy buen expertise y que saben que no hay hechos controvertidos en esa acción de amparo, deciden, dentro de su memorial inicial de demanda, que no se abra a prueba el amparo. Y entonces cuando no se abre, cuando el amparista, el postulante del amparo, no lo solicita, el tribunal lo que resuelve es relevar de la prueba a los sujetos procesales. Eso lo dice el 8.1. Situación de relevo de prueba del proceso de amparo. Se da cuando el postulante de amparo no haya solicitado apertura a prueba, ni el tribunal estima necesario decretar tal apertura. En estos casos, debe dictarse y notificarse tal resolución para que, si alguna de las partes así lo desea, pueda solicitar que el caso se vea en vista pública. Artículo 35, párrafo
segundo párrafo de la ley de amparo. Bueno, te los explico brevemente. Luego nos vamos al artículo 35. Cuando el amparista, el postulante del amparo, no solicita que se abra a prueba el proceso de amparo, el tribunal lo único que hace es hacerle caso y relevar de la prueba a los sujetos procesales. Relevar quiere decir no se abre a prueba, dispensarlos, porque no hay hechos controvertidos que investigar. Pero a veces sucede que el sujeto pasivo, es decir, la autoridad recurrida o la autoridad impugnada, o a veces el mismo Ministerio Público con la legitimación activa que le otorga la ley, o un tercero involucrado en ese proceso de amparo, pues habían ofrecido medios de prueba. Y resulta que el tribunal resolvió, como el amparista no pidió apertura de prueba, relevar de la prueba. Pero, ojo, como no se les puede violentar el derecho a la al debido proceso y al derecho a la legítima defensa, entonces la ley prevé eso, y entonces cuando se les va a notificar a los sujetos procesales esa resolución del relevo de prueba, cualquiera, ya sea el sujeto pasivo, ya sea el Ministerio Público o ya sea el tercero o cualquier otro interesado que esté vinculado a ese amparo, puede solicitarle al tribunal que se señale día para la vista. Y entonces el tribunal, al resolver esa petición, ese pedimento, dentro de los 3 días siguientes, debe señalar día y hora para que las partes aleguen o presenten sus alegaciones o analicen y diligencien sus pruebas de viva voz por espacio de 15 minutos a cada uno de los sujetos procesales. Es decir, hubo relevo de prueba, no se abrió prueba, pero está el señalamiento del día para la vista. Y allí, en esa audiencia de día para la vista, todos los sujetos tienen la libertad de viva voz, un espacio de 15 minutos para que hagan todas las alegaciones que consideren pertinentes y demuestren o diligencien de una vez las pruebas que ofrecieron en su memorial inicial. Posteriormente de la audiencia del señalamiento de día para la vista concluida, dentro de los 3 días siguientes se dicta la sentencia, salvo que el tribunal de oficio considere señalar un auto para mejor fallar, en donde pueda realizar pesquisas en forma oficiosa, de las cuales ninguno de los sujetos procesales ofrecieron como medios de prueba. Por ejemplo, si el tribunal considera que hay necesidad que se mande a llamar a un técnico de la escena del crimen del Ministerio Público para que vaya a explicar y lo puede hacer en un auto para mejor fallar. O, por ejemplo, que venga un experto del INASIF a explicarles, lo puede hacer oficiosamente, aunque ninguna de las partes haya ofrecido ese medio de prueba. Porque los medios de prueba son
los que regula el artículo 128 del Código Procesal Civil. Si lo tienen a la mano, sería bueno que lo abrieran y lo subrayaran. El artículo 128 de los medios de prueba son medios de prueba: la declaración de las partes, la declaración de testigos, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial, los documentos, los medios científicos de prueba y las presunciones. Estos medios de prueba pueden ser utilizados en cualquier proceso de cualquier jurisdicción y cualquier competencia. Es decir, si estamos hablando del amparo, nosotros que estamos involucrados dentro de esa acción de amparo, podemos, por supletoriedad del artículo 7 de la ley de amparo, acudir al artículo 128 del Código Procesal Civil y ofrecer todos estos 7 medios de prueba. Y también involucrarnos en el artículo 129 del Código Procesal Civil. Ahí les voy a dar los motivos y las razones por las cuales vamos a hacer eso. Pero, ¿quiénes en este momentito de los 58 tienen a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil? Pues los que lo tengan, ábranlo y busquen el artículo 128 y pónganle un asterisco ahí a la vecindad del artículo 128 y pónganle ver art 35 amparo. ¿Ya? Así es sencillo. Ver art 35 amparo. Bueno, eso es solo como tela de araña. Apertura prueba 8.2, y ahorita se los explico en la siguiente hoja. Del proceso de amparo, artículo 35. Nos vamos al artículo 35 y ahí sí sacamos la ley de amparo, porque hay necesidad de que leamos el artículo 35 y el 36 para que cerremos el concepto de esa primera audiencia de los interesados y prueba. Artículo 35, primera audiencia a los interesados y prueba. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución que actuará mediante la sección que corresponde a segunda materia, que es la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, a las personas comprendidas en el artículo anterior, los terceros, y a las que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de 48 horas. O sea, en esa primera audiencia se les da plazo común a todos los sujetos procesales por el término de 48 horas para que hagan sus alegatos correspondientes. Vencido dicho término, párrafo segundo del artículo 35, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver. O sea, se les corrió audiencia, por 48 horas, alegaron o no alegaron. Entonces, dentro de los 3 días, el tribunal dicta la sentencia y se acabó el amparo. Esa es la primera vertiente. Pero dice, pero si hubiere hechos que establecer, abrirá a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. ¿Ya? Entonces, ahí está la llamada 72 que dice, el período probatorio del amparo busca establecer la existencia de un acto reclamado y si éste violenta o podría violentar derechos fundamentales. Los medios de prueba aplicables
son los que establece el artículo 128 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, aplicable según lo establecido en el artículo 7 de esta ley, que es el de la supletoriedad. Acudimos al artículo 128 para cuando hagamos nuestro memorial de demanda y amparo, ofreciendo los medios de prueba que sean pertinentes si hubieren hechos controvertidos que aclarar. Y esos son no solo la declaración de parte, la declaración de los testigos, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial, los documentos, los medios científicos de prueba, las presunciones. Hasta ahí no hay problema. Último párrafo del artículo 35. Si el amparo se abriera a prueba, el tribunal en la misma resolución indicará los hechos que se pesquisarán de oficio. Jálenlo, eso, subrayen eso de los hechos que se pesquisarán de oficio y bájenlo al artículo siguiente, porque el artículo 36 habla de la pesquisa de oficio. Jálenlo de una vez ahí, sin perjuicio de cualesquiera otros que fueran necesarios o de las pruebas que rindieran las partes. Eso último que dice, o de las pruebas que rindieran las partes, subrayen eso. Subrayen ese, o de las pruebas que rindieran las partes. Y pónganle, jalen, de esa línea, jalen una flechita que diga ver hartos 128 y 129 CP-SIM. Ver hartos 128 y 129 CP-SIM. Y luego, agréguenle, por favor, a un ladito, artículos, ver, un asterisco que diga, ver, hartos, 15, 16, 28, 15, 16, 28, Acuerdo 1/2013. Para que lo tengan en cuenta. 16 y cuál otro. 15, 16 y 28. Gracias. Del acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué dice el 15 del acuerdo? Yo lo tengo en la página 83, los que tienen la 9ª edición lo tendrán en la página 85. ¿Ya? Dice medios de comprobación. Las partes deberán acompañar al escrito de su primera comparecencia los documentos con los que se pretenden comprobar sus respectivas proposiciones de hechos y argumentos invocados, así como ofrecer los demás medios de comprobación que estimen pertinente. A ese artículo 15, pónganle ver harto 128 CP-SIM, Código Procesal Civil y Mercantil, al 15. Ver artículo 128 CP-SIM. Luego el artículo 16 del acuerdo dice, calificación de los medios de comprobación. Para ser admitido un medio de comprobación, este deberá referirse a las circunstancias o a los hechos invocados por las partes y ser útil
para comprobar lo alegado. Ahí pónganle un asterisco que diga ver hartos 128 y 129 CPCIN, Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí amarran ustedes. Y agréguenle de una vez a un lado el 28 del acuerdo. Ver harto 28 acuerdo. Ya saben ustedes que es de este acuerdo. El 28 habla del periodo probatorio. En ese 28 solo agréguenle, por favor, ver hartos 35 amparo y 36. 35 y 36 amparo y 128 y 129 CPCIN. Repito, en el artículo 28 del acuerdo, a un lado, hagan su tela de araña y pongan ver harto 35 y 36 amparo, 128 y 129. Muy bien. Ahora se los explico. Se los explico y se los voy a ejemplificar para que lo comprendan de una mejor manera. Voy con el artículo 36, la pesquisa de oficio. Si hubieran hechos controvertidos, si hay hechos controvertidos, se abre a prueba. Si hay hechos controvertidos, se abre a prueba. Punto. Ahí no hay pierde. Si en un amparo hay hechos controvertidos, se abre a prueba por el improrrogable término de 8 días. Punto. Así de sencillo. Sigo con el 36. Si hubiera hechos controvertidos, el tribunal los pesquisará de oficio, practicando cuanta diligencia sea necesaria para agotar la investigación. La página 20 les aclara. La página 20 les aclara que para tal efecto deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos. 8.2.1. Que el propio Tribunal de Amparo puede pesquisar hechos de oficio. Floridalma, ¿tienes tu micrófono abierto? Perdón, disculpe. Que el propio Tribunal de Amparo puede pesquisar hechos de oficio, es decir, recabar pruebas ex oficio, es decir, no ofrecidos por los sujetos procesales. Esa es la ventaja que tiene el amparo, que oficiosamente el tribunal puede pesquisar cualquier medio de prueba de los que señala el artículo 128, declaración de partes, declaración de testigos, documentos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, medios científicos de prueba, presunción, o sea, eso oficiosamente el tribunal puede pesquisar para el mejor esclarecimiento de la investigación. Bueno, luego dice, y esa es la razón por la que ninguna pretensión de amparo puede declararse sin lugar por falta de prueba. 8.22. ¿Qué pueden aportar aquellos medios de prueba ofrecidos oportunamente por las partes, siempre que la aportación sea con citación contraria, con citación de la parte contraria? Y aquí es donde yo quiero hacerles conciencia a ustedes para su vida profesional.
para su vida profesional. Y en cualquier proceso, óigase bien, en cualquier proceso de cualquier jurisdicción. Si hablamos de amparo, sabemos que es una jurisdicción especial privativa. Pero si hablamos de un juicio sumario, si hablamos de un juicio ordinario, si hablamos de un juicio oral, esa es jurisdicción ordinaria. No importa la clase de juicio en que que ustedes estén gestionando un proceso. No importa, no importa. Lo que tienen que tener claro ustedes aquí en su disco duro es que siempre que vayan a presentar una demanda de cualquier jurisdicción, de cualquier competencia, de cualquier materia, y vayan a ofrecer medios de prueba para comprobarle al juzgador, al juez, que a través del diligenciamiento de esas pruebas en el periodo probatorio, ustedes van a demostrar que les asiste la razón, que invocaron el amparo, que invocaron un proceso ordinario, que invocaron un sumario, y a través del diligenciamiento de esas pruebas, ustedes van a convencer al juzgador que les asiste la razón. Y en esa virtud, el juzgador, convencido del diligenciamiento de las pruebas, las va a valorar. Y al valorarlas, les va a dar un valor de plena prueba. Por ejemplo, pero antes de ponerles los ejemplos, quiero leerles el artículo 129 porque es importante que para su vida profesional lo tengan presente. 129 del Código Procesal Civil y Mercantil. Prácticas de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria. Eso. Y sin este requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de prueba se señalará día y hora en que deban practicarse y se citará a la parte contraria por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgue conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. ¿Qué quiere decir todo eso? Pero eso es para su vida profesional. Pongo un ejemplo ahora. Pongo un ejemplo. Hay una pareja, hombre y mujer, que desde el 2004, en el mes de noviembre, para el fiambre, comenzaron a convivir maridablemente. Esa pareja, hasta el día de hoy, 2024, se habían llevado muy bien, no procrearon ningún hijo. Y dentro de su unión de hecho, no de derecho, porque en ningún momento la declararon ni ante un notario, ni ante un registrador civil, ni ante un alcalde, ni ante un juez. Entonces era una simple unión de hecho. Y dentro de ese espacio de tiempo, en el año 2007, adquirieron un inmueble. Y en el 2010 adquirieron otro inmueble, con el esfuerzo, el trabajo de ambos. Pero por la cultura machista que tenemos los guatemaltecos, la mayoría de las mujeres, no, mira, ponelo a tu nombre, porque vos sos el cabeza de la familia, vos sos ponelo a tu nombre. Porque pensamos que vamos a ser eternos, que no nos vamos a morir. Y porque no le damos el lugar a la mujer, y la mujer no se da su lugar, porque así la criaron, en una cultura machista. Entonces la mujer está en un plano secundario. Bueno, resulta que en abril de este año
pues se levantaron, ella se fue a la cocina, mira, voy a preparar el desayuno, está bueno, yo me voy a bañar, le dijo el hombre, y se fue a la cocina. Y ella oyó un sopapón, un somatón. Raro, ¿eh? Y regresó al dormitorio, pero no había nadie en él. Entonces dijo, de seguro que está en el baño, ¿eh? Se va a bañar. Siguió cocinando, pero a los 10 minutos que las llaves del baño no había ruido ni nada, le entró curiosidad y va al baño, y resulta que en el baño no está el señor tampoco. Entonces ya se pone nerviosa y va al dormitorio, y que si el lado de la pared, entre la pared y la cama, ahí estaba el señor tirado, que había tenido un infarto fulminante. Todavía tenía signos vitales, llama a los bomberos, llegan los bomberos, le prestan los primeros auxilios, pero el encargado, el que hace la RCP, le dice, mire, fue un infarto muy fuerte, le vamos a llevar al hospital, pero no creo que aguante, pero solo Dios. Y se van. En el camino fallece. Bueno, se entierra, papás. En mayo, ella todavía con su duelo, porque resulta que se aparecen los dos hermanos y hermanas del difunto, ¿va? Y la sacan de la casa, porque sabían que las dos casas estaban a nombre de él. Y la sacan así, con lo que pudo se fue, porque ya la iban a malmatar y se fue a unas cuadras, dormió a su familiar y ahí fue a posar. Mientras se reponía del susto y de lo que le habían hecho. ¿Eh? Pasado los días, cuando ya fue recuperando el aliento y todo, pues, mire, busque un buen abogado. Porque ellos muy hermanos pueden ser, pero usted fue su mujer. Y sí es cierto que no fue declarada su unión de hecho, pero la ley no la puede desamparar. Así que busque un buen abogado. Y eso, sigue el consejo y va a buscar un abogado, ¿va? Y le expone la situación tal y como yo se las estoy planteando. Entonces el abogado, con bastante experiencia, pues le dice, mire señora, lo que usted me acaba de contar es muy frecuente en nuestro medio, desgraciadamente y malditamente muy frecuente. De la nada aparecen los familiares y como sopilotes le caen a los bienes, pero llevándose en las patas a todos, ¿verdad? Y su caso, pues no me asusta porque ya he tenido casos similares. Pero no se preocupe, a usted la ley la ampara. Usted me cuenta que nunca declararon su unión de hecho. No. Y me dice que en noviembre comenzaron a vivir juntos, validablemente, sí, como marido y mujer, sí, del 2004, sí. Y que en 2007 se compró una casa, en el 2010 otra casa, pero se inscribieron en el registro a nombre del señor, del difunto. Sí, licenciado, sí es muy bien. Y luego, pues, llegaron sus hermanas y la despojaron a ustedes de esos bienes, sí. Vaya. Según el Código Civil, señora, usted, desde el momento en que falleció el señor, tiene 3 años para declarar judicialmente esa unión de hecho. Es un juicio ordinario de unión de hecho post-mortem. Y eso lo vamos a hacer. Me imagino que estos hermanos, como son alagartados, por lo que usted me dice, a estas alturas ya radicaron el proceso sucesorio. Pero de eso me encargo, oye, no se preocupe. Entonces me voy a procesos sucesorios, indago ahí y me dan información de que efectivamente en el mes de junio los 4 hermanos radicaron el proceso sucesorio del difunto, que era su hermano, y expresan que son los únicos con derecho a suceder a su hermano. Ahí va el colega se da cuenta del nombre del notario, la dirección, toma nota y ya con esa información llama a la señora y le dice, mire,
Tengo una sugerencia para usted. Vamos a ir a hablar en buenos términos, de buena fe, con el colega, para ver si entiende su situación y podemos tratar de minimizar la situación. En caso contrario, pues tendremos que irnos a la vía judicial. Está bien, licenciado, yo hago lo que usted dice, porque el que conoce de esto es usted, el que conoce de leyes es usted. Y llaman al colega, le piden una audiencia, lo recibe y al final, pues el colega un poco, no un poco, sino bastante tóxico, les dice, discúlpeme, pero la señora no tiene ningún derecho, al día de hoy no tiene ningún derecho. Y los únicos con derecho a suceder son los hermanos. Es que yo me debo a ellos me requirieron mis servicios y yo les trabajo a ellos. Así es de que yo les voy a trasladar su inquietud, pero no les ofrezco apoyarlos porque realmente ella está desamparada totalmente. Bueno, licenciado, muchas gracias por su apoyo y ahí nos miraremos pronto. Bueno, señora, se dio cuenta que no se pudo por la vía del diálogo para tratar de entender. Así que nos vamos a la vía judicial. Necesito, por favor, que me traiga todas las pruebas documentales habidas y por haber desde el 2004 hasta esta fecha. Cartas, todo lo que compruebe que ustedes mantenían una relación de marido y mujer. Necesito un álbum de fotos. Sí, de eso no tenga pena, licenciado. Yo tengo, cuando hacían los convivios en su trabajo, tomábamos fotos con los jefes, con esto. Voy a necesitar también unos 4 testigos que la conozcan a usted y que lo conocieron a él. Pues yo tengo todos mis vecinos. Necesito que vengan aquí a la oficina con su DPI para platicarles si quieren apoyarnos y que puedan declarar testimonialmente ante el juzgado. Claro, licenciado, bueno. De mi parte voy a intentar, aunque ya no tengo comunicación con el colega porque fue muy tóxico, saber si se nombró a un representante de la mortual, porque solo el licenciado que lleva el proceso lo sabe, pero en todo caso voy a demandar a los 4. Voy a demandar a los 4 radicantes y voy a solicitarle al juez que le solicite al abogado que está auxiliando ese proceso, que está dirigiendo ese proceso, que lo envíe al tribunal para que ese proceso sucesorio intestado extrajudicial se convierta en judicial y así yo pueda tener acceso a ellos. Y eso hace el abogado, acompaña álbumes de fotos, la declaración de los testigos y ahí es a donde quiero llevarlos. En el memorial, como es un juicio ordinario de unión de hecho post-mortem, yo tendría que demandar al administrador de la mortual, pero como no sé quién es de los 4, demando a los 4, para que, demandando a los 4, el juez unifique la personería en uno de ellos. Y al estar unificada la personería en uno de ellos, demando a ese como administrador de la mortual y entablo el proceso. Y ellos, por supuesto que tienen derecho a defenderse y a ofrecer todos los medios posibles de prueba, etcétera, y sentarla a la litis judicialmente. Un órgano jurisdiccional, un actor y los demandados. Inicio el proceso en contra del representante de la mortual. Ofrezco mis medios probatorios, todos estos medios que dice el artículo 128. Y cuando se abre a prueba el proceso por 30 días, en cada medio de prueba siempre voy a poner que con citación de la parte contraria se sirva citar a la sede del tribunal en el día y hora que se fije para el efecto al señor fulano de tal, quien reside en tal para que responda al siguiente interrogatorio testimonial.
Y ahí acompaño 10, 20, 30, 40 preguntas en forma abiertas. ¿Para qué? Para que todos los sujetos procesales que intervienen en eso se enteren de qué es lo que le estoy preguntando. Y dentro de las preguntas que le hago en forma afirmativa, diga usted si es cierto que conoció al señor fulano de tal. Diga usted si es cierto y de su conocimiento que conoce a la señora fulana de tal. Diga usted si es cierto y de su conocimiento que usted conoció al señor fulano de tal desde el 30 de noviembre del año 2004. Diga si es cierto y de su conocimiento, y así lo llevo. Uy, al final lo llevo con 30, pero todas esas preguntas son abiertas para que todos en el momento de esa audiencia puedan repreguntarle al testigo, y así a los 4 testigos, de tal manera que lo llevo encadenado, probando esa unión de hecho que ellos tenían desde el 2004. Diga si es cierto y de su conocimiento que en el año, el 15 de agosto del año 2007, ante los oficios del notario fulano tal, el señor fulano tal, ya fallecido, adquirió en propiedad el inmueble ubicado en tal parte, inscrito en el registro de la propiedad, el número tal, y las respuestas son sí o no, sí o no, sí o no. Y cuando quiera el testigo ampliar, le pide permiso al juez, ¿puedo ampliar mi respuesta? Y entonces el juez le dice, puede hacerlo, y entonces le explica, y ahí van anotando. Bueno, contra el representante de la mortual, el interrogatorio no es abierto, es cerrado. ¿Qué es? Con citación de la parte contraria, se fije día y hora para que el señor fulano de tal, como representante de la mortual, absuelva posiciones en el día y hora que para el efecto fije el tribunal en su sede, las cuales presento en plica debidamente cerrada, la cual quedará bajo reserva de la Secretaría del Tribunal. Pero ahí, con citación de la parte contraria. Punto. Ese día, alguien, Ingrid, tenés tu micrófono abierto. Ingrid Macario tiene, gracias. Ese día de la audiencia de la declaración de parte, el juez que está ahí presente manda a llamar al secretario y le dice, señor secretario, por favor, me trae la plica. Es la número tal. Y el juez le lleva el sobre sellado y todo. Se los enseña a todos los sujetos procesales. Se va a su despacho, abre el sobre y comienza a calificar las posiciones, comienza a calificar las preguntas. Y las preguntas en sentido siempre afirmativo. Diga si es cierto y de su conocimiento que su hermano fulano de tal y la señora tal comenzaron o iniciaron maridablemente a convivir juntos el 15 de noviembre del 2004. Diga allí, me lo llevo y puedo hacer 30, 40, 50 preguntas. Siempre diga si es cierto que en el 15 de agosto del año 2007 su hermano ya fallecido fulano de tal adquirió en propiedad la finca ubicada en tal dirección, inscrita en el registro. Diga si es cierto. Y a todas sí. Con todos esos, y con citación de la parte contraria, el álbum de 200 fotos de distintos años que van separados del año 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿saben? Se diligencien y se tengan como prueba documental dentro, con citación aparte. Entonces el juez, al final de los 30 días, el secretario hace una síntesis, porque nosotros también tienen que presentar pruebas, síntesis de todo lo que se llevó a cabo y dicta la sentencia. Claro que la sentencia va a declarar con lugar la unión de hecho.
inmediatamente espero que esté firme, pero como apelaron, se va a la sala. Y la sala confirma el fallo de primera instancia. Ahí no cabe casación, cabe el amparo. Pero saben que ya llevan las de perder, si perdieron en primera instancia, perdieron, entonces pido certificación de la confirmación de la sala y la inscribo en el RENAP. Ya inscrita esa sentencia, saco que me expidan la certificación de unión de hecho. Y entonces retomo el proceso judicial que era extrajudicial por el notario tóxico. Y yo me declaro como única y universal heredera de todos los bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento tenía el causante. Y los hermanitos se fueron a volar, se fueron a la chingada. ¿Por qué? Porque ella tiene mejor derecho en la sucesión. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los veo el lunes a las 7 de la noche. Feliz Un noche. abrazo fuerte. Feliz noche, licenciado. Eric. Feliz noche, Buenas noches, licenciado, que descanse. Eric. Entonces, aquí está. Fíjese que le quería molestar, no sé si le puedo hacer unas preguntas del laboratorio número 13. De laboratorio número 13. Ese creo que no lo tengo aquí. Yo aquí tengo hasta el 11. Pero el lunes me las puedes hacer o decímelas. Sí, tengo duda en la 15 que dice cuál es el término máximo que la Corte de Constitucionalidad tiene para dictar sentencia a partir de la fecha en que se haya interpuesto la inconstitucionalidad, y yo tenía como referencia el 138 y 139, pero me genera duda porque dentro de esos artículos pues sí da bastante, como no sé, me genera duda el tiempo exacto o el término máximo para dictar la sentencia. Bueno, el laboratorio 13, ¿qué artículos abarca para comenzar? De esas preguntas abarca del 133 al 142. Al 142. Muy bien. Perfecto. Esto, no, es que lo que pasa... Está en el 139, Lic. Sí, pero estás hablando de... Está más fácil que lo veamos. Estamos hablando de una inconstitucionalidad de carácter general. ¿Así es? Sí. Sí. Bueno. Entonces, andate a la página 182, numeral 6, que dice sentencia del artículo 139. Deberá pronunciarse dentro de los 20 días siguientes al día de la vista. Ahí está. Ahí está la respuesta. 20 días siguientes al día de la vista. ¿Tenés tu ley? Sí. ¿Qué edición tenés? Ahorita le digo, la 9ª. Entonces está en tu página 184, más o menos. 184. Ahorita le digo. Sí, dentro de los... Ajá, sí, correcto. Pero ahí nos sumamos el tiempo en el que se abre, digamos, al que se les da tiempo para abrir a la vista pública. O sea, solo después de que se cierre la vista pública de esos 20 días. Correcto, solo después de la vista pública, ¿ya? Es que me genera duda porque dice desde que se interpone, a partir de fecha que se ha interpuesto la inconstitucionalidad. Por eso es que me genera duda porque no está contando desde la vista. Por eso me tenía esa duda. Correcto, no. Lo que tienes que tener presente es de que la inconstitucionalidad se presenta, eso te lo da el 133, 134 y 136 de la ley de amparo. Luego está la calificación, después la suspensión provisional, luego la audiencia, la vista y la sentencia. Y ahí murió. Así es esto. ¿Ya? Está bien. Perfecto, Olic, le agradezco bastante, muy amable. Muy bien. Por eso es que les pedí este ejemplar de la ley. Bueno,
Que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo lunes si Dios nos presta la vida. Feliz fin de semana. Igual, muchas gracias. Igual y feliz noche. Igual, Vic. Adiós, Lea. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Erika. Buenas noches.